Hola, vamos a ver cómo se dibuja una función simbólica a través de vectores, donde un vector son todos los elementos del eje de abscisas y otro vector son todos los elementos del eje de ordenadas. La función, para ponerla, lo hemos visto ya en el vídeo de cómo dibujamos una función punto a punto. Por cierto, es imprescindible que antes de ver este vídeo se visualice el de cómo dibujar la función punto a punto. Bueno, pues como ya vimos, a través de una función handle es bastante sencillo expresar esta función. El f de x lo pondríamos f arroba de x y a continuación todos los elementos del vector. Si la función pues se llama g, pues aquí tendríamos g. Y esto es válido para este nombre f y para una variable x. Si fueran más variables, pues pondríamos aquí otras variables. Bueno, al principio, como siempre, ponemos un comentario que nos indique de qué va el programa. CLC clear all, CLC borra el command Windows y clear all borra todas las variables que estén en memoria principal o en el workspace. Bien, lo que vamos a hacer ahora es definir el vector donde vamos a tener todos los valores del eje de abscisas. Lo decíamos, dividíamos entre valor inferior, valor superior, porque no lo pone aquí, valor inferior, valor superior, y lo dividíamos en 501 elementos. Es decir, que x tendrá 501 elementos, donde el inferior es el menos 2 y el límite superior es 2. Observar que al definir la función, aquí le voy a poner un punto. ¿Por qué le voy a poner un punto? Porque este x representa el vector. Por lo tanto, aquí le voy a poner este punto. Después lo que voy a hacer es esta parte de aquí, donde un vector f le voy a dar todos los valores de f de x. Es decir, f de x que tendrá x, recordar que es menos 2, 501 elementos hasta 2. Por lo tanto, f será un vector de 501 elementos, donde tiene los valores de esta función. Y después lo que voy a decir es que me dibuje la función dándole el vector de las abscisas y el vector donde están los valores de ordenadas. Bueno, pues si ejecuto el programa, veremos que nos va a dar la función. Si lo comparamos con la función punto a punto, esto va a tener mayor resolución. Y bueno, como vemos, esto es la leyenda, lo que va a aparecer en el dibujo, pues como vemos, está aquí en esta leyenda. Lo podríamos haber hecho directamente, poniendo aquí, por ejemplo, f de x, veríamos que el resultado pues sería el mismo. Es decir, si directamente ponemos aquí los valores de las abscisas y aquí el valor del eje de ordenadas para cada una de estas abscisas. Bueno, pues ejecutamos el programa, pues veremos que nos va a dar exactamente lo mismo. Siempre se aconseja poner f, porque probablemente tengamos que hacer cálculos después con los elementos de ese vector.